¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, tardes y noches. Somos el grupo de arquitectura. Vamos a ver en este tema las 12 temas de arquitectura del computador. Bueno, comencemos. Los integrantes ingresan por Morales Maza Wilson, Said, Marielo Gracia Julio, Angulo Ceden Jean-Pierre, Poño Praño Antonio, Quintero Bermeo Edgar Paolo y proseguimos con las materias. Vamos a dar una pequeña introducción a los computadores. Primero vamos a ver la cuestión de las definiciones, los componentes, arquitectura, representación, software, con hardware, programación y lenguajes, evolución y tecnología. Vemos una pequeña definición de computadora. Nosotros, ¿qué entendemos por computadora? Pues bueno, gracias a la computadora puede expresarse de varias maneras, desde los principios de atrás como los de ahora. Que una computadora es una máquina eléctrica capaz de recibir y procesar muchos almacenamientos y varios datos específicos. Y estas tareas pueden ser procesadas en formas matemáticas, procesamiento de manejo de información, sea en la nube, en televisión, en redes sociales, etcétera. Los componentes básicos, bueno, estos constan de componentes muy esenciales. Por ejemplo, aquí vemos las siglas más repetibles que más siempre usamos, CPU. ¿Qué significa esto? Es la unidad central de procesamiento. O sea, el CPU no es lo que maneja todo, es como una carcasa. Es como un case, o sea, es como una caja que guarda todos los componentes del computador. Y en eso se incluyen lo que es, no sé si he visto dentro del computador, el CPU es como un chip que eso da como que un aire le da un mantenimiento para que enfríe. Ya, pues eso es el CPU en sí. Bueno, y ya que gracias a esto también se ejecuta mucho, gracias a esto también se ejecutan muchas instrucciones, tantos cálculos. Aquí también abarcamos los métodos de memoria. Aquí vemos la memoria RAM, memoria ROM, que más adelante mis compañeros van a decirle para qué sirven cada una de ellas. Disco duro, CD y muchas otras cosas más. La arquitectura de Neumann. Bueno, tal y como su nombre lo indica, que es la base conceptual que gracias a la que da muchas oportunidades a las computadoras modernas. Esta arquitectura está muy caracterizada por la separación de la memoria y la unidad de procesamiento, así por la ejecución secuencial de instrucciones almacenadas en memoria. Representación de datos. Los computadores utilizan sistemas binarios, base de 2. ¿Qué significa esto? Que digamos nosotros escribimos por los métodos de entrada, que sea mouse o sea teclado, y al momento de buscar en el buscador o cualquier otro navegador, automáticamente la máquina eso lo codifica en ceros y 1 y eso pues se lo va a la máquina y la máquina lo que hace es transferirnos al método humano para que nosotros podamos entender y leerlo. Eso es lo que representa la representación de datos mediante los bits, que gracias a los bits, depende de cuando vayan sumando los bits, se van convirtiendo en bytes, que más adelante mis compañeros ya lo van a explicar. Software y hardware. Tal y como nos han indicado, software es la parte intangible que no se puede tocar. Es todo lo que se puede ver y no tocar. En cambio, hardware es lo contrario, que sí se puede ver y sí se puede tocar. Software, ¿en qué sentido? Los programas, los navegadores, los videos de entretenimiento y muchas otras cosas más. Hardware sean tocar todos los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, qué sé yo, unos cables, otras cosas más, etcétera. Programación y lenguajes. Como hablé anteriormente arriba, en software hablamos sobre, cómo le explico, lenguajes, o sea, cosas intangibles que podemos ver pero no tocar. En programación pues, y lenguaje, pues, hay muchos tipos de lenguajes y programas también, C++, C Sharp, JavaScript, etcétera. Consta de que cada programa maneja un lenguaje de programación muy diferente. Cada quien tiene su funcionamiento, o sea, nosotros siempre somos por la base del DFD, luego el C++, el PCI, etcétera. Gracias a esto tenemos muchos procedimientos de cálculo para poder programar cualquier programita por ahí, sea sacar el saldo de, qué sé yo, el saldo de un banco, el sueldo de un empleado o sacar las notas de un estudiante. Entonces los programas de lenguaje de programación nos ayudan a evolucionar y crear mejores cosas, quién sabe, también podemos crear muchos juegos y todo lo demás. Bueno, evolución de tecnología. A lo largo de las generaciones, las computadoras han experimentado avances significativos en términos de tamaño, velocidad, capacidad de almacenamiento y capacidades de procesamiento. Y la miniaturización y la integración de componentes en microchips han sido esenciales en esta evolución. Da a entender que antes obviamente ocupábamos memorias grandes, medianas, y ahora ya por lo menos ya usamos tipos USB como lo conocemos hoy en día. Bueno, sigamos con la siguiente hoja. Aquí vemos lo que es la introducción de las computadoras, por aquí ya vemos como que algo más específico, una imagen en sí. Un breve resumen sería que proporciona una comprensión
básica de cómo funcionan estos dispositivos, cómo procesan la información y cómo han evolucionado con el tiempo para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Bueno, cosa que aquí vemos lo que son los escáneres, las cámaras web, el monitor, la impresora, los parlantes, el mouse, la flash memory, el DVD, el CD, el floppy disk, que este es como un disco, una disquera que antes se usaban para las máquinas que tenían cajas más antiguas, micrófono, etcétera. Bueno, aquí ya empezamos con una breve explicación. Aquí tenemos tres imágenes que luego las voy a explicar como mencioné anteriormente. El funcionamiento de un computador se basa en el procesamiento de datos binarios, que es un sistema de base que se usa en dos cifras. Esto se puede cifrar a ceros y unos. Se representan por bits y representan la unidad mínima de información, que es la agrupación de 8 bits, que se llama byte, como expliqué, que es utilizada para medir la capacidad de almacenamiento y transferencia de datos en computadores. La CPU, unidad central del proceso, se encarga de realizar todas estas operaciones lógicas, aritméticas, en estos bits para llevar a cabo tareas complejas. Bueno, aquí a continuación mi compañero Paolo. Ya listo. Este, Papito, háganse a la derecha. ya, es- suave. Una computadora está compuesta por componentes. Aquí vamos a caminar ya. Ya, una computadora está compuesta por conceptos físicos llamados hardware y componentes lógicos llamados software. En hardware incluye el proceso, el procesador, la memoria, el disco duro, la tarjeta gráfica, el teclado, el ratón, otro teclado de ratón y otro dispositivo periférico. El software incluye un sistema operativo. Los programas y las aplicaciones se ejecutan en la computadora. La computadora se clasifica según su tamaño, capacidad y propósito en diferentes tipos, como las computadoras personales y las computadoras portátiles, las tablets, los teléfonos inteligentes y las computadoras de escritorio, etc. Concepto de computadora. Partes de una computadora. Unidad central del procesamiento, CPU, son las siglas en inglés de Central Processing Unit allí. Allí tienen un lugar las operaciones lógicas en los procesadores y microprocesadores del sistema. La unidad aritmética lógica ALI, dedicada a la realización de las operaciones lógicas, matemáticas o formales que se sostienen en sistema. La unidad central USE encargada de vigilancia del sistema, de garantizar el funcionamiento continuo del mismo. Los registros, que son las informaciones que generan funcionamiento del sistema y que sirven para procesos de firmware del sistema memoria, por lo que se conoce también como memoria de trabajo. Existen dos formas de memoria: memoria de accesos aleatorios de RAM. Random Access Memory puede describirse y reescribirse según se necesite. Al apagar e iniciar el sistema, los RAM se reinician por completo. Memoria de solo lectura RAM, Read Only Memory. Esta memoria puede leerse millones de veces, pero no puede alterarse a voluntad. Dispositivo periférico. Estos dispositivos permiten ingresar entrada o extraer salida, información del sistema o realizar ambas. Las impresoras, los teclados y los parlantes, etc. Listo, a continuación mi compañero Angulo.
Arquitectura básica. Máquina de von Neumann. Nació el 28 de diciembre de 1903 y falleció el 8 de febrero de 1957. Fue un destacado matemático, físico y científico de la computación. Contribuyó a diversos campos como la teoría de conjuntos, la lógica matemática y la teoría de juegos. Durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó un papel crucial en el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica. La principal ventaja es que la arquitectura es su simplicidad y su capacidad de realizar cualquier tipo de cálculo, siempre que se disponga de un programa adecuado. La principal desventaja es que la velocidad de la máquina depende del tiempo que tarda en acceder a la memoria, lo que puede generar cuellos de botella si la CPU necesita muchos datos o instrucciones. La ventaja de este tipo de arquitectura es que es eficiente en la utilización de la memoria, pero su desventaja es que en los tipos de datos no puede ser reconocido sin ambigüedad. Siguiente. Un poco de la historia de las computadoras. La historia de las computadoras es una disciplina que estudia el origen, la evolución y el impacto de las máquinas capaces de procesar información. En las 5 generaciones tenemos la primera generación que comienza de 1951 a 1958, la segunda generación desde 1958 a 1964, la tercera generación desde 1964 a 1971, la cuarta generación desde 1971 a 1988, la quinta generación comienza desde el 1983 hasta la actualidad. A continuación, mi compañero Wilson. Bueno, hablando de las generaciones que en la primera generación de computadoras se abarca desde el año 1989 que hasta del año 1946 hasta el año 1959, que durante este periodo se construyeron las primeras máquinas electrónicas que empezaron a usar válvulas de vacíos y relés para procesar la información. En esta generación fue que en este tiempo las computadoras como utilizaban unos tubos de vacíos para el procesamiento, se requerían que en sí las máquinas eran muy costosas, grandes y requerían mucho mantenimiento. Es por eso que pasamos a la generación de la segunda, que es desde el año 1956 hasta el año 1963, en donde las computadoras se caracterizó por el uso de transistores en lugar de tubos de vacío, lo que permitió reducir el tamaño y el consumo y el valor de los equipos. En esta generación, como ya se introdujeron los transistores que eran más pequeños, eso permitió que sean más eficientes y confiables que los tubos de vacío, y esto llevó a la creación de computadoras más compactas y poderosas. Por ejemplo, el IBM 1401 y el IBM 7094 son ejemplos de esta generación. En la tercera generación de computadoras, que comenzó en el año 1964 al 1971, surgieron que cuando se reemplazaron los tubos de vacío y los transistores por los circuitos integrados, estos dispositivos permitieron reducir el tamaño, el consumo y el costo de las máquinas. Al mismo tiempo aumentaron su velocidad y capacidad y fiabilidad. En esta generación, como se integraron los chips que permitieron que los componentes electrónicos sean más compactos, esto hizo que las computadoras fueran más eficientes, rápidas y menos costosas de producir, o sea, construir. Ya en la cuarta generación de computadoras, como Jorge, cambia la diapositiva, por favor. Ya en la cuarta generación de computadoras, que esta se inició desde la década de 1980 con el desarrollo de los microprocesadores que permitieron la miniaturización y la integración de los circuitos electrónicos. Estos dispositivos hicieron posible la creación de computadoras personales, portátiles y móviles. En esta generación, como el procesador se achicó, las cosas se descomprimieron a un proceso un poquito más pequeño.
esto permitió la creación de computadoras personales, por la cual uno ya las tiene, pues estas cosas fueron accesibles para el público. Ejemplos icónicos incluyen la serie de computadoras Apple II y las primeras computadoras basadas en microprocesadores de Intel. En la quinta generación, que comenzó desde el año 1980 hasta la actualidad, que se sigue utilizando, es que se refiere a un conjunto de proyectos e iniciativas que buscan crear máquinas capaces de procesar información de forma inteligente utilizando técnicas de inteligencia artificial. Bueno, en esta quinta generación es que se caracteriza por la evolución constante de la tecnología de microprocesadores y la introducción de computadoras personales altamente avanzadas y conectadas en red. También ha visto el surgimiento de la inteligencia artificial y la computación en la nube. La inteligencia artificial es como por decir la inteligencia de la creación, digamos, hay programadas de robots que nos ayudan a consultar y hacer las cosas mucho más fácil. Digamos, las computadoras actuales varían en tamaño y fórmula desde dispositivos de mano hasta potentes servidores. Cabe mencionar que estos periodos son generalizados y que el desarrollo tecnológico es continuo. Eso quiere decir que se sigue desarrollando aún. Además, algunas fuentes pueden dividir las generaciones de manera ligeramente diferente según los avances específicos que consideren más importantes. Bueno, en mi opinión, digamos que las generaciones de computadoras representan un viaje fascinante de innovación y avance tecnológico, pues cada de estas etapas ha llevado mejorías significativas grandes en la capacidad de procesamiento, tamaño y accesibilidad en cada generación. Estas generaciones han permitido la transformación de las computadoras desde máquinas enormes y costosas, utilizadas principalmente por instituciones gubernamentales y corporaciones, hasta dispositivos omnipresentes y poderosos que están en las casas y de manos en todos los días. Las generaciones de computadora también ilustran cómo la tecnología ha influido en la vida cotidiana, la industria y la sociedad en general, desde la automatización de procesos hasta la revolución de la información y la comunicación global. Estas etapas han desempeñado un papel crucial en la configuración del mundo moderno, además que las generaciones de computadoras muestran cómo los avances tecnológicos a menudo se basan en los logros de generaciones anteriores, como he visto en la anterior. Cada nueva generación ha construido sobre el conocimiento y la innovación previa, lo que ha permitido un crecimiento exponencialmente en la capacidad de cómputo y una amplia gama de aplicaciones en áreas como la ciencia, la medicina, el entretenimiento y más. Bueno, ahí termino y hay que continúe mi compañero Merero. Clasificación de los computadores. Ahí dale. Existen unas supercomputadoras. Estas pueden potenciarse de manera exponencial y pueden realizar unos 33.48 mil billones de operaciones por segundo. Existen las mainframes, que se conocen también como macrocomputadoras y suelen tener un gran tamaño y hallarse en habitaciones cuidadosamente refrigeradas dentro de las grandes empresas o instituciones de un país. Computadoras personales. Estas son destinadas al uso de un solo usuario, a la vez permitiendo realizar muy diversas tareas. Los computadores portátiles, como laptops, netbooks, etc. Se tratan de piezas físicamente ligeras, diseñadas para su uso en exteriores o viajar con nosotros en un maletín. Usualmente más usadas por estudiantes. Existen las tabletas y celulares. Los celulares inteligentes son pequeñas pero potentes computadoras dedicadas a las telecomunicaciones y la navegación por internet, mientras que las tabletas son pequeñas pantallas táctiles como funciones similares. Clasificación según su funcionamiento. Existen 3 tipos de clasificación: analógicas, híbridas, híbridas. Las computadoras analógicas trabajan en base a la analogía, requieren de un proceso físico, un apuntador y una escala. Las computadoras analógicas no computan directamente, sino que perciben constantemente valores, señales o magnitudes físicas variadas. Las computadoras híbridas es un sistema construido de una computadora digital y una análoga, conectados a través de una interfaz que permite el intercambio de información entre 2 computadoras y el desarrollo de su trabajo en conjunto. Las computadoras híbridas son computadoras que exhiben características de computadoras analógicas y computadoras digitales.
La clasificación según su finalidad. Las computadoras personales es un tipo de microcomputadoras diseñadas en principio para ser utilizadas por una sola persona. Computadoras portátiles es un equipo personal que puede ser transportado fácilmente. Computadores de servidor es un aparato informático que almacena, distribuye y suministra información. Los servidores funcionan basándose en el modelo cliente-servidor. El cliente puede ser tanto un ordenador como una aplicación que requiere información del servidor para funcionar. Computadores de propósito específico. La secuencia de microoperadores es determinada por el hardware y el sistema, que realiza la misma tarea específica cada vez. Una vez que se constituye el sistema, se secuencia el microoperaciones. No está sujeta a la alteración. Clasificación comercial. La clasificación comercial de los computadores se basa en el tamaño, la capacidad y el rendimiento de los mismos. Según estos criterios, se puede distinguir 4 principales de computadores: microcomputadores, minicomputadores, computadores de mediano porte y computadores de un gran porte. Muchas gracias. Bueno, eso es todo, profesor. Ahí ya hablamos de la clasificación según su funcionamiento. Son computadoras analógicas, computadoras híbridas y computadoras híbridas. Bueno, las computadoras analógicas trabajan en base analógica, o sea, tienen que requieren de un proceso o apuntador de escala. ¿Y cómo le explico? Ellas no perciben constantemente valores, sino que... Un ratito. A ver, trabajan en base analógica, requieren de un procesador físico, un apuntador y una escala. Las computadoras analógicas no computan directamente, sino que perciben constantemente valores, señales o magnitudes físicas y variadas. O sea que reciben señales como redes de internet o redes de operadoras, claro, Twenty, Movistar, etc. La computadora híbrida es un sistema construido de una computadora digital y análoga, conectarse a través de una interfaz que permite el intercambio de información entre los dos computadores y el desarrollo de su trabajo en conjunto. Cosa que si yo creo dos computadoras iguales pueden repartirse la misma tarea, y las computadoras híbridas automáticamente son parte de una, o sea, las híbridas son analógicas y híbridas, o sea, comparten cosas similitudes, la verdad. Ya, pues sí, ahí hablamos de las computadoras personales, como dijo mi compañero. Vemos las generaciones, las portátiles, las personales, las de servidor, las específicos. Hace mucho que decir porque ya lo explicó todo. Me olvidé de cambiar. Clasificación comercial, y esto nos habla de cómo son las cosas, o sea, que las computadoras en base al tamaño, la capacidad de rendimiento de los mismos, según estos criterios se pueden distinguir 4 tipos principales de computadores: microcomputadores, computadores de mediano porte, computadores de gran porte y etcétera. Eso, profesor, en la parte de mano. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.